¿Volvemos al sur? No tan pronto. Bueno, volvemos sí, tocamos al sur, pronto. por favor, a Ushuaia. Mirá, A ver, contanos un poco 3.040 más. kilómetros. Por favor. La Quiaca. Bueno, amigos, les cuento un poco, los estaba escuchando recién. Es la tercera vez que venimos con el programa, la tercera vez que estamos aquí. Hace exactamente 5 meses estuvimos en este lugar, en este mismo lugar. En enero, la segunda semana de enero de este año estuvimos en este lugar. Por supuesto que era totalmente distinto el panorama, el paisaje, hacía calor. En aquel momento no era un calor agobiante, pero hacía calorcito y la pasamos bien. Pero en mi caso, sí, es la sexta vez que vengo a Ushuaia. Así que imagínense si puedo disfrutar de la ciudad y gozarla realmente muy bien. Son privilegios que tiene la posibilidad de viajar por el país y de estar en distintos lugares, que uno puede estar donde algunos van 1 o 2 veces o muchos no tienen la suerte de ir, uno, bueno, puede ir mucho. Donde no está uno es en la casa, ¿no? Que todos tienen la suerte de estar. Pero bueno, esta tierra que hoy venimos nosotros y estamos aquí mostrándoles a todos ustedes, tiene mucha historia, mucha historia, ¿sí? Y habitaba mucha gente antes, hace muchos años. Entre ellos estaban los Onas, ¿sí? Y vamos a conversar con una persona que nos va a contar sobre la historia de los Onas. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo era este lugar antes? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo vivían los Onas aquí? Bueno, encantada. Yo te cuento que la gran sorpresa de la mayor parte de la gente cuando viene a Tierra del Fuego es pensar que porque este paisaje parece inhóspito, no podía haber gente que viviese antes de la llegada de los europeos. Y no es cierto. Por supuesto que hubo gente que vivió aquí desde hace muchísimo tiempo. De hecho, lo que hoy sabemos es que Tierra del Fuego hace 12.000 años aproximadamente, en la época de la última 12.000 años. Sí, en la época de la última glaciación, Tierra del Fuego estaba unida al continente, era como una península del sur de la Patagonia continental, estaba pegada a Santa Cruz. Y recién con el retiro de los hielos de la última glaciación se formó el Estrecho de Magallanes. Claro. Entonces hubo algunos momentos en los que se pudo atravesar desde Patagonia hasta Tierra del Fuego caminando simplemente. Ese es el momento que llegaron los primeros pobladores. Y hay sitios arqueológicos que tienen fechas de hace 10.000 años de antigüedad. O sea, la gente vivió aquí desde hace muchísimo tiempo. Y se mantuvo viviendo con una forma de vida muy particular, que es la de los cazadores y recolectores. Pero ¿cómo era? Porque si bien ha ido cambiando mucho el clima, siempre dicen que era distinto, en ese momento era tan frío, era menos frío, era igual. No, puede haber habido pequeñas variaciones, momentos más cálidos y momentos más fríos, pero lo más importante del clima, los aspectos principales no han cambiado. Es decir, esto nunca fue un paraíso tropical, ni hubo palmeras, ni cocoteros. ¿Sí? Siempre fue frío, siempre fue un ambiente difícil para cosas como la agricultura, porque los suelos de Tierra del Fuego no se dan para eso. Por eso es que hubo siempre sociedades cazadoras-recolectoras que vivieron acá hasta fines del siglo XIX. Hay muchas cosas que se pueden comprobar, otras por ahí no tanto quedan en la leyenda, pero es cierto que se afeitaban los hombres el cuerpo y se ponían grasa de las focas, de los animales. ¿Es verdad eso? No, bueno, es cierto que hay por eso te decía que hay leyendas. La depilación, de sacarse algo del pelo facial y demás, pero de todos modos tenían muy poco vello. Y lo de la cobertura con grasas y demás, en realidad es una parte de la historia, porque lo principal de la gente que vivía en Tierra del Fuego es que hacía por lo menos 10.000 años que se había venido adaptando a estas condiciones particulares climáticas. Tenía una dieta totalmente distinta, forma de vida totalmente distinta, estaba en condiciones inmejorables para vivir acá. Ya se había adaptado, esa es la cuestión fundamental. Sí, Diego, te escuchamos, ¿eh? Sí, sabemos de los Onas que eran nómades, que eran grandes cazadores. ¿Cómo era la organización social de ellos? Como tribu, digo. Sé que estaban divididos en distritos. Te puedo decir que nosotros no sabemos qué pasaba con los cazadores antiguos. Lo que sí sabemos es de los Onas que estuvieron en contacto con los misioneros, con los viajeros y demás en el siglo XIX y en adelante, porque ellos sí nos dejaron sus relatos. Claro. Y eso sí sabemos que se organizaban como pequeñas bandas de gente que se movía dentro de determinados territorios. Toda la Tierra del Fuego estaba dividida en territorios que pertenecían a familias, a linajes. ¿Sí? Es decir, la gente no era nómade porque se movía así alegremente de un lado para otro a ver qué pasaba. Se movían dentro de sus propios territorios, sabían cuáles eran sus terrenos de casas, dónde había qué posibilidades de qué. Seguramente tenían migraciones estacionales, porque hay momentos en que hay determinados recursos que están en un lugar, ciertas estaciones del año que están en un lugar, otras estaciones en otro, y eran básicamente cazadores de guanaco. El guanaco es nuestro principal mamífero terrestre, el más grande. Y el guanaco les servía no solo como alimento, sino que tienen... ¿Con qué cazaban? ¿Con flechas? Materia prima, con flechas, sí, con arcos y flechas. Hay muchísimas fotografías de personas con arcos y flechas.
Y además se utilizaba la piel del guanaco para hacer la Claro. mayor parte de la vestimenta. La vestimenta. Las capas, los gorros, mocasines, hay montones de cosas que están hechas con piel de guanaco. Sí, Tamara, te estamos escuchando. Sí, le quería preguntar a Estela, que recién te dijo que no es verdad lo de la grasa sobre el cuerpo de las personas, pero ¿qué cosas o costumbres sí han dejado los zonas en la civilización actual, si es que han dejado algo? No, es difícil decir que han dejado en la civilización actual. Lo que tenemos es toda una forma de vida particular de cazadores-recolectores. Y una cosa que es de lo más conocido entre el ámbito de los Selknam son las ceremonias, toda una serie de ceremonias que se hacen para mantener la cohesión social, ¿no? En sociedades que están así dispersas y que se mueven, la gente de tanto en tanto tiene que juntarse. Pasa frecuentemente porque es el modo en que se conocen, se hacen los intercambios, se ven los parientes que no se han visitado durante muchísimo tiempo, se hacen los matrimonios. Entre los Selknam lo más importante es el Hain, que es la ceremonia de iniciación de los varones adolescentes. Es cuando los chiquitos dejan de ser chicos y se van del grupo materno y de los críos y pasan a ser adultos cazadores. Entonces para eso tienen que pasar toda una serie de pruebas, tienen que hacer cacerías en solitario, un montón de cosas que demuestren que son fuertes, íntegros, que son ¿Cuál era la capaces. expectativa de vida? ¿Cuántos años vivía una persona o un ona en aquel momento? Es muy variable. Se supone, tenemos fotografías de gente del siglo, en fines del siglo XIX y los datos de comienzos del XX, de edades bastante avanzadas. No tenemos ni idea de qué pasó milenios antes, ¿no? Estoy hablando de un poblamiento que viene desde muy antiguo. Claro. Sí. Y las generaciones continuaron, es decir, ¿hasta qué época, hasta qué años hubo onas aquí? ¿Hubo descendientes? Bueno, esa es la cuestión. El gran problema con las sociedades, todas las sociedades indígenas de Tierra del Fuego, y no solamente los zonas, fue el contacto con la civilización blanca. Porque con buena o mala intención se creó una tal interferencia con las sociedades aborígenes que prácticamente la desaparición como forma de vida, como organización social, fue rápida y dramática. Murió muchísima gente, hubo cacerías y matanzas de indios, pero también murieron por epidemias, por hacinamiento, por cambio de alimentación, por montones de cosas. Claro. Por todo eso que hablamos siempre de las enfermedades importadas y demás. Sí. Pero no es que se murió toda la gente, esa es una cosa que quiero decir. Los descendientes de los indios están todavía, invisibles en Tierra del Fuego porque siguen estando acá. Claro. Lo que pasa es que uno no los reconoce como tales. Exacto. Sí, Diego, te escuchamos. No, hablando de los descendientes, quería preguntarle a propósito de la lengua ona, que sé que sonaba poco amigable. ¿Hay registros de ello? ¿Quedó algo de eso, de ese lenguaje? Con respecto al lenguaje Selknam, sí hay un pequeño diccionario, pequeñas compilaciones que hicieron los salesianos en su momento, pequeñas cosas que se juntaron, pero además entre los descendientes hay gente que está hoy intentando recuperar el idioma. Hay algunos estudios etnológicos. Lenguajes difíciles. Es un lenguaje complicadísimo, no me pidas que hable, ni que diga nada, no tengo la menor idea. No, por favor. Pero hay gente que está trabajando en eso en este momento, está entre los descendientes y entre los académicos. Y una persona que hizo muchísimo por recuperar todo lo de la cultura Selknam fue una antropóloga norteamericana que vivía en Francia y nacionalizada francesa, que se llamaba Anne Chapman, que murió hace unos pocos años, un par de años. Anne estuvo mucho tiempo en Tierra del Fuego, se hizo muy amiga de los Selknam, de los últimos descendientes que habían vivido cuando eran chicos en la forma libre de su pueblo. Y después siguió viniendo y viniendo durante los últimos años, y ella hizo muchísimo por recuperar todo lo que tenemos hoy, lo que conocemos hoy de la cultura de los Selknam. He leído muchas cosas sobre los zonas. Había alguna que hablaba sobre... Por eso te pregunto cuál uno calcula que pueden ser verdad y cuál es leyenda. Había algunas sobre los espíritus que decían que las mujeres tenían, en realidad, que los hombres, si hacían el mal, lo iban a pagar en vida y que las mujeres eran los espíritus malos y que por eso hubo una matanza importante de mujeres que quedaron solamente las pequeñas y que después los hombres eran los que se disfrazaban de espíritus para asustar a las mujeres. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Es leyenda? ¿Son habladurías? Tiene un poco de verdad y un poco de mentira porque llegó como teléfono descompuesto. En realidad hay una parte de esa historia que es cierta. Ese es el mito del origen del mundo y del origen de la sociedad Selknam y cómo funciona, y es lo que tiene que ver con la ceremonia del Hain. Pero no es porque las mujeres fueran malas. No, en realidad lo que pasa es que existía el mito de que antes la sociedad había sido un matriarcado. Las mujeres dominaban y hacían trabajar a los hombres. Igual que ahora, es lo mismo. Igual que ahora, no ha cambiado nada, es lo mismo. Y un día los hombres se dieron cuenta de que esto no podía ser, que los estaban esclavizando demasiado,
Entonces se rebelaron y a partir de ahí ellos tomaron el poder. Ese es el control que Huguito. está a partir de la ceremonia del Sí, Diego. Estaba pensando en esto de la relación hombre-mujer en los zonas. ¿Existía la poligamia? ¿Esto es así? En los hombres, digo, ¿no? No, a partir de esta ceremonia del Jaén se establece todo lo que es la organización social, porque los mitos rigen la organización social, ¿no? Las familias normalmente eran familias monógamas. Lo que sucede es que en el caso de mortalidad, cuando un hombre perdía a su hermano, si el hermano tenía familia que quedaba ahí librada a su propia suerte, entonces se hacía cargo de la familia, se hacían cargo de las hermanas, de las viudas y demás. Bueno, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros, compartir con toda la gente que está mirando en todo el país y el mundo a través de internet y contarles, yo siempre digo, esto es vivo en Argentina. Los ONAS también son Argentina, ¿no? Porque es parte de nuestra historia de hace muchos años que han vivido aquí. Gracias, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, mis amigos. Volvemos con ustedes, volvemos. Es un día maravilloso. ¿Hace frío? Sí, estamos en Ushuaia. Estamos en invierno, casi hace frío. Bienvenidos a todos. Esto es Argentina, esto es vivo en Argentina. Miren las imágenes que tenemos. Miren el país que tenemos. Es una maravilla esto. Está espectacular. Volvemos con ustedes. Cuando quieran regresamos. Aquí estamos.